Buenas noches, profesora, o tardes, días, no sé cuándo vaya a ver esto. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre la historia de la Banca de México. El Banco de México abrió sus puertas lo que fue el día 1 de septiembre de 1925. Esto realmente fue la consumación de un anhelo largamente esperado y acariciado por los mexicanos, ya que su creación vino a cerrar lo que fue un largo periodo de anarquía e inestabilidad, pues ahora sí que monetaria y todo ese proceso que se vivió a principios del siglo XIX. Y de igual manera, pues reinaba un sistema de pluralidad de bancos de emisión. Dicho sistema pues fue agravado en lo que fue el conflicto revolucionario de 1910, creando así la desconfianza de la emisión del papel moneda y la destrucción del sistema monetario vigente de ese momento. Con la destrucción del sistema bancario porfirista durante la revolución, pues la polémica ya no se centraba ahora sí en lo que era la conveniencia del monopolio o la emisión moneda, sino se centraba en lo que eran las características que debería de tener el Banco Único de Emisión, lo cual pues se logró consagrar en lo que fue el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917. La situación fue que se tenía que elegir entre un establecimiento de banco privado o un banco bajo control gubernamental. Los contribuyentes de Querétaro se fueron por la segunda opción, que fue bajo control. La Constitución estableció que la emisión de moneda sería bajo control gubernamental. El Banco de México fue establecido en 1925 bajo el esfuerzo de Alberto Panini, en ese entonces secretario de Hacienda, y el presidente Plutarco Elías Calles. Dentro de los primeros 6 años de vida del banco, tuvo un éxito impresionante. Como ya se mencionó anteriormente, el Banco de México se inauguró el 1 de septiembre de 1925 en una ceremonia que fue presidida por el mandatario Plutarco Elías Calles, a la cual asistieron sobresalientes personalidades de ese entonces, las cuales sobresalían en finanzas, política y negocios. A su vez, este instituto se le entregó la exclusiva facultad de crear moneda tanto mediante la acuñación de piezas metálicas y la emisión de billetes. A su vez, a consecuencia de esto, se le hizo que regulara la circulación de la moneda, las tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo, esta organización se convirtió en un agente financiero y un banquero del gobierno federal, aunque a los bancos comerciales se dejó total libertad para asociarse o no al Banco Central. Bueno, este es mi mapa. Y bueno, el Banco de México tuvo que enfrentarse a ciertas dificultades para poder consolidarse como tal. Entre ellas, pues hubo crecimiento y pues logró ciertos avances durante sus principios. Entre ellos, pues está que tenían una circulación débil en un principio y a través del tiempo lograron que bancos comerciales se asociaran con el Banco de México por medio de la compra de acciones. Bueno, aquí dice que la primera reforma ocurrió en el año 1931, que fue la ley monetaria. La ley monetaria nos dice las características de los billetes, que pues en un principio pues ya habían sido aceptadas, pero que hubo ciertas modificaciones. Y también habla sobre que se desmonetizó el oro dentro del país. En 1932 surge la ley orgánica, que es cuando el banco comercial retira la función como tal del banco comercial. Y como último, se asocian bancos con instituciones centrales y también se emiten las reglas para la emisión de pues nuevo capital, nuevos billetes, como ya lo habían mencionado mis compañeros, pues para que se pudiera pues producir el papel moneda. Bueno, por último, como ya se mencionó anteriormente, en esa época hubo una gran escasez de moneda como tal. Se inició un movimiento nacional para favorecer la aceptación del billete del Banco de México.
Este hecho aumentó sustancialmente la demanda, dicho mediante este pago. Una vez expedida la ley, al tiempo que se inició el periodo de liberación de flotación, esto quiere decir cuando hubo más movimiento del billete como tal, se autorizó que el banco comprara oro a precios de mercado, aumentando así la reserva monetaria. Después de la postración en 1929 y 1930 fue lo que arraigó definitivamente al papel moneda como el principal instrumento de pago en el país. Eso quiere decir que ya, como tal, en esas fechas fue cuando se quedó. Y la ley orgánica fueron de las siguientes: la regulación monetaria, las tasas de interés, los cambios sobre el exterior, encargarse del servicio de tesorería del gobierno federal y centralizar las reservas bancarias y convertirse en el banco de los bancos y prestamista de las últimas instancias. Bueno, creo que es un tema bastante interesante y fue todo por la parte de mi equipo.